Ok, ya. Ya, ahí está. ¿Ves la diapositiva o no? ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Te parece esta diapositiva ya está en la página del LMS? Había una, pero yo esta la cambié porque le hice unas pequeñas modificaciones. Entonces nosotros tenemos ese hilo. Este resultado ya lo obtuvimos en la clase anterior. Tenemos el hilo recto. Y nosotros calculamos el campo eléctrico en un punto genérico que es un punto arbitrario. Entonces, en ese punto P, el campo eléctrico E está dado por esta expresión, la número 2. Esta. El campo eléctrico E vale K por lambda dividido por ρ, sen de alfa 1 menos sen de alfa 2 rotongo, menos coseno de alfa 1 menos coseno de alfa 2 catongo. ¿Qué hay que tener cuidado aquí? En lo siguiente, en la interpretación de los parámetros de los cuales depende el campo. Campo E depende de la densidad de carga lineal, lambda, la que está allí. La cantidad de carga que tiene, ¿no es cierto?, el hilo por unidad de longitud. Nosotros dedujimos el caso, dedujimos, ¿no es cierto?, para el caso en que lambda es una constante, pero no siempre puede ser así. Depende de la distancia ρ. Ahí está. Esta distancia ρ que está aquí es ρ. ¿Qué es el ρ? La distancia desde P al eje Z. O mejor dicho, desde P al eje que contiene el hilo. Hay que entender bien ese parámetro. Distancia desde el punto P, donde calculamos el campo, al eje que contiene, ¿no es cierto?, al hilo o donde está el hilo. ¿Ven? Y, ¿no es cierto?, los parámetros alfa 1 y alfa 2 son los ángulos. ¿Ven? Ahí están indicados. Alfa 1, ángulo desde la línea radial ρ, hasta la distancia PA, hasta la línea PA. ¿Ven? Ahí. Y alfa 2, desde la distancia radial ρ hasta la línea radial PB. Eso hay que tenerlo claro, en mente. No hay que olvidarlo. Entonces, por eso siempre cuando uno tenga esta fórmula ahí escrita, la ecuación 2, debe tener una figura allí, ¿no es cierto?, para indicar qué representan, ¿no es cierto?, cada uno de estos parámetros. Uno puede tener varias aplicaciones, ¿no?, al respecto de esta ecuación, porque esta ecuación es general, ¿no? Puede calcular el campo, por ejemplo, numéricamente para cualquier punto, es cuestión de darle los valores nada más, ¿no? Nada más que eso. Vamos a ver algunos casos, digamos, particulares. ¿Estamos? Un caso particular es el siguiente. Vamos a suponer que este hilo, que tiene un largo finito de AB, lo vamos a extender, ¿no es cierto?, A hacia menos infinito, B hacia más infinito. Lo vamos a ir alargando, cancelando un hilo cada vez más largo, pero manteniendo constante la densidad de carga. ¿Ok? Eso. Entonces, para eso, uno, por ejemplo, se va aumentando el largo, también va aumentando la carga. Con tal que la razón carga partido por longitud se mantenga constante. Cuando el punto B, B, este que está aquí, B, se va hacia arriba, hacia más infinito, y el punto A se va hacia abajo, a menos infinito, uno puede ver que este ángulo alfa 2 y este ángulo alfa 1, ese alfa 1 y ese alfa 2
tienden a un valor de 90 grados. Pero uno va a ser más 90 grados y el otro menos 90 grados. ¿Listo? Porque uno se va a medir hacia abajo y el otro hacia arriba. Vale decir entonces, estos ángulos, ¿no es cierto?, van a tender a más pi medio y menos pi medio. Y nosotros podemos reemplazar estos valores más pi medio y menos pi medio aquí en la expresión 2. ¿Estamos? El alfa 2, ¿no es cierto? El alfa 2, ¿no? Lo vamos a hacer como se mide desde esta línea, ¿no? Y el alfa 1 se mide de esta línea, ¿no es cierto? Entonces, el alfa 2, ¿no?, qué sé yo, lo podríamos señalar, qué sé yo, negativo y el alfa 1 positivo. Puede ser así. ¿Eh? Si no tomamos en cuenta eso, ¿no es cierto?, alfa 1 y alfa 2 tendiendo a esos valores, ¿no?, puede ver que, y reemplaza esos valores aquí, aquí, ¿no?, puede ver lo siguiente. Como alfa 1 y alfa 2 tienden a 90 grados, uno más positivo y otro negativo, esta expresión, coseno de alfa 1 menos coseno de alfa 2, esa expresión, ¿no es cierto?, va a tender a 0, porque coseno de 90 vale 0, ¿no? Entonces se me anula. Y aquí sen de alfa 1 es sen de más pi medio, es 1. Sen de alfa 2 es sen de menos pi medio, eso es menos 1. Y 1 menos menos 1 me da 2. Por eso aparece esta expresión 2 allí. Entonces el alfa 1 es pi medio, sen de pi medio es más 1, el alfa 2 es menos pi medio, ¿vamos? Sen de menos pi medio es menos 1. Si hacemos la operatoria nos da 2 allí. Así entonces, ¿no?, se anula esta componente, la componente coseno de alfa 1 menos coseno de alfa 2 catongo, la que está aquí, la segunda, dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Esta se anula, esta. Y nos queda solamente esta, la de rotongo. ¿Eh? El resultado entonces es igual K lambda partido por rho rotongo. ¿Qué quiere decir esto? Que este campo eléctrico E, ¿no es cierto?, un hilo recto infinito, muy grande, muy largo, con una densidad de carga E, tiene un campo eléctrico o genera un campo eléctrico E que es fundamentalmente perpendicular al hilo, porque apunta según rotongo. Rotongo, ¿no es cierto?, es la coordenada radial perpendicular al eje Z. En este caso, perpendicular al eje que tiene el hilo, ¿no? Entonces el vector E va a ser siempre un vector perpendicular al hilo, no importa que esté lejos o cerca. En la medida que nosotros nos vamos alejando del hilo, ¿no?, en la medida que ρ vaya aumentando, obviamente el campo eléctrico E se va a ir haciendo cada vez más pequeño. Si uno quiere representar este campo en términos de líneas de campo, podría dibujar líneas de campo para formarse una imagen de lo que es el campo. Tendría que dibujar líneas rectas que parten del hilo, ¿no es cierto? Líneas rectas dirigidas alejándose del hilo y perpendiculares al hilo. Si la densidad de carga es positiva, esas líneas de campo, que son líneas rectas perpendiculares al hilo y apuntarían alejándose del hilo. Si la densidad de carga es negativa, las líneas rectas deberían dibujarse orientadas hacia el hilo. Este es un campo bastante simple, ¿no? Uno lo puede usar para situaciones bien particulares. Bien particulares. A ver qué pasa.
Estamos, ¿eh? Uno puede utilizar esta expresión para situaciones bien particulares porque esto de tener un hilo infinito no se da en la naturaleza. Pero, por ejemplo, qué sé yo, si uno tiene, por ejemplo, un hilo recto de largo 1 metro y quiere calcular el campo, por ejemplo, a una distancia de 1 metro, entonces tiene que usar la expresión 2. ¿Ve? Este punto P está, por ejemplo, a 2 metros. Si la distancia ρ, por ejemplo, vale 2 metros, o 3 metros, o medio metro, por ejemplo, esos valores, que son fracciones importantes del largo del hilo, entonces tiene que usar la expresión 2. Pero, si este punto P está muy próximo al hilo, digamos si la distancia radial ρ es muy pequeña, ¿no?, comparada con el largo del hilo, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, vamos a calcular el campo, suponiendo que el largo del hilo es 1 metro, calculamos el campo, por ejemplo, a una distancia de medio centímetro, 5 milímetros. En ese caso, ¿no es cierto?, ¿no?, si nos ponemos a una distancia de medio centímetro del hilo, ¿no?, y miramos el hilo, este nos va a parecer muy, muy largo. En ese caso, entonces, nosotros usamos esta expresión 3. ¿No? Así, entonces, esta distancia ρ debiera ser una cantidad muy pequeña comparada con el largo del hilo. Allí uso esta expresión 3. ¿No? También vemos este ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos el hilo recto localizado en el eje Z, con un extremo en el origen y el otro extremo en Z igual L. Y colocamos una carga menos Q en el eje Z. Esta carga, menos Q, ahí la colocamos. A una distancia 2L del origen, ¿no? El hilo tiene un largo L. Entonces queremos saber qué fuerza aplica el hilo a esa carga menos Q. Este cálculo lo hicimos en la clase anterior, ¿no? Y obtuvimos al final que la fuerza que ejerce el hilo sobre esa carga puntual es de carácter atractivo. Ahí el resultado nos dice que fuerza F es igual a menos K lambda Q partido por 2L, K tonco, ¿eh? Punta hacia el hilo. Y tiene el valor K lambda Q partido por 2L. Podemos obtener una aplicación más, ¿no?, que se muestra en la siguiente figura. Tomamos un cuadrado, ¿no?, del lado L. Cada lado del cuadrado es un alambre fino con una densidad de carga lambda, ¿no?, y los rectos finitos, ¿no?, con carga lambda. Pero acá vamos a suponer que todos estos hilos rectos tienen el mismo largo L, tienen la misma densidad de carga. Entonces nosotros tenemos que calcular el campo eléctrico en ese punto P que está allí, en ese punto P, que está en el eje Z, y el eje Z es un eje perpendicular al plano del cuadrado y que pasa por el centro del cuadrado. Se supone que este cuadrado, formado por los alambres, está en el plano XY. Así lo ponemos. Lo ponemos en el plano XY. Y el centro del cuadrado es el centro del sistema de coordenadas. Y calculamos el campo en el punto P. Ese es el ejemplo, es el ejercicio que nos están dando. Entonces, este ejemplo es una mera aplicación de la ecuación número 2. Esa. Deben ustedes registrar esa ecuación, esa fórmula, ahí en un cuaderno que tengan al lado, en una hoja, para poder aplicarla, ir viéndola, cómo nosotros la aplicamos, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, ¿no?, tengan la amabilidad de escribir
de escribir esta fórmula, K lambda partido por rho, factor de sen de alfa 1 menos sen de alfa 2 rotongo menos coseno de alfa 1 menos coseno de alfa 2 catongo. Esa es. Y también, por supuesto, ¿no es cierto?, la figura. Un resumen de la figura allí, saber bien, ¿no?, cuáles son los ángulos alfa 1 y alfa 2. Ya, listo. Entonces, la tenemos registrada, la formulilla, tenemos la figura, ¿no?, dibujada, ¿no? Nos fijamos bien en los parámetros, sobre todo en los parámetros rho, alfa 1 y alfa 2. ¿Listo? Vamos entonces a nuestro ejercicio. Vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a calcular el campo en el punto P que genera el hilo recto AB, que va de A a B. Todo lo que tenemos que hacer es adaptar nuestra fórmula a esta situación, ¿no? Entonces, ahí tenemos el hilo AB, ¿no es cierto? Y ahí está el punto P. Recuerden que la distancia desde el punto P al hilo AB, ¿no es cierto?, o al hilo recto, es la coordenada radial ρ. Esa es. Entonces, si miramos nuestra figura, aquí, ¿ve?, ahí está el punto P y aquí está AB. Entonces, la distancia de P al hilo AB es esta, ¿no? Se mide perpendicularmente. Esta es la distancia ρ. Y los ángulos que forma ρ con cada uno de los otros lados, con PA y con PB, esos son los ángulos alfa 1 y alfa 2. ¿Ve? Si uno se fija acá, en este triángulo, en el triángulo PAB, ¿no es cierto?, ese es un triángulo isósceles. ¿Ok? Isósceles. Los lados PA y PB son iguales. Pero además, ¿no es cierto?, PB y PA son iguales. Y además, esta línea ρ, ¿no es cierto?, como el triángulo es isósceles, esta línea ρ no solamente es altura, es simetral, es bisectriz. Los ángulos alfa 1 y alfa 2 son iguales. Pero alfa 1 se mide desde ρ hacia un lado y después hacia el otro lado. Así que nosotros vamos a tomar alfa 1 positivo y alfa 2 negativo. Así entonces, de la figura nosotros podemos ver que alfa 2 va a ser igual a menos alfa 1. ¿Por qué lo deja uno negativo y otro positivo? Porque se miden desde la distancia ρ. ¿Ve? Ve usted la distancia ρ. Este es el ρ. ¿Listo? ¿Ve? Es el ρ. Entonces, hacia la izquierda se mide alfa 1 y hacia la derecha se mide alfa 2. ¿Ve? Hacia un lado y hacia otro lado de alfa 2. O sea que alfa 1 es negativo y el otro... Claro, aún no, lo que yo llamé alfa 1 positivo nada más. ¿Listo? Entonces el alfa 2 lo llamo negativo. ¿Estamos? Ya. Es un buen criterio nomás. ¿Listo? Después ha sido al revés, porque eso es lo de menos. Entonces, tomando en cuenta que alfa 2 es igual a menos alfa 1, utilizamos la expresión 2, ¿no? Y vamos a ver que esa ecuación, ¿no?, se reduce a la ecuación asterisco. Aquí. Esta. Ahí. Esta. ¿Por qué se va la parte que corresponde a los cosenos? Porque nos quedan solamente la parte de los senos, ¿no? No le queda la parte de los cosenos. Se le anula la parte que tiene catongo. ¿Por qué se anula?
porque como el alfa 1 igual al alfa 2, el coseno de alfa 1 menos el coseno de alfa 2 se van a anular, ya que alfa 1 y alfa 2 tienen el mismo valor. Que uno sea negativo o sea positivo no le va a implicar cambio en signo a la función coseno. ¿Listo? Entonces, ¿no es cierto? Esa parte que tiene catongo se anula. Y nos queda solamente sen de alfa 1 menos sen de alfa 2 rotongo. ¿Sí? Y nos vamos a quedar solamente con alfa 1 nada más. ¿Listo? Con alfa 1. El alfa 2 lo ponemos igual a menos alfa 1. Así, el E va a resultar igual a 2K lambda partido por ρ por sen de alfa 1 rotongo. El campo eléctrico en el punto P apunta en la dirección rotongo, ¿no? No en la dirección catongo. Ahora uno puede ver aquí que esta distancia ρ, esa distancia ρ es igual a z cuadrado más L medio al cuadrado. ¿No es cierto? Aquí, este ρ. Este ρ que... Profe, ¿y el Z qué es? Esta coordenada, esa, la coordenada del punto P. Esta es la coordenada Z, esa que está ahí, esa. Entonces el ρ es esta coordenada al cuadrado z cuadrado más esta mitad del cuadrado L medio al cuadrado. Raíz Pitágoras. Se la aplicamos a este triángulo. Al triángulo que tiene vértice en P, un vértice, el ángulo recto en el origen, y el otro vértice al ladito de acá. ¿No? Y el sen de alfa 1, hay que calcular el sen de alfa 1. Cateto opuesto, partido por hipotenusa, nos queda L medio, dividido por raíz de ρ cuadrado más L medio al cuadrado. Esas dos expresiones hay que reemplazarlas en la ecuación anterior. En esta que está aquí, en esa. Profe, ¿y la L sería la distancia de A y B? Se escucha abajo, profe. ¿Abajo? Sí, ahí sí, ahí sí. Ya, a ver, le vamos a subir un poquito más. No, pero estoy bajando, lo subir más volumen, ¿listo? El sen de alfa 1 entonces es cateto opuesto, que es L medio, dividido por la hipotenusa PA. ¿No es cierto? Que vale ρ cuadrado, perdón. Bueno, ya, por T por ρ cuadrado más L medio cuadrado. ¿Listo? Este que está aquí. PA. Esta PA, ¿no es cierto? Vale ρ cuadrado más L medio al cuadrado dentro de una raíz. Y entonces el sen de alfa 1 es el cateto opuesto, este que está aquí, L medio, dividido por esta hipotenusa PA. Esas dos expresiones las reemplazamos en la que está arriba, en la primera asterisco, en la expresión para el campo. Y se obtiene el resultado final que está abajo. K lambda L por rotongo dividido por un producto de raíces. Z cuadrado más L medio al cuadrado por raíz de ρ cuadrado más L medio al cuadrado. Este es el campo E, allí, ¿no es cierto?, en el punto P, que genera el hilo AB. Profe, Dígame. ¿por qué alfa 1 va de A hasta ρ y alfa 2 de ρ hasta B? Esos son los ángulos, ¿no es cierto?, que nosotros estipulamos en el cálculo original del campo. ¿Listo? Los ángulos alfa 1 y alfa 2 se miden desde la distancia ρ hacia los otros lados. Se miden desde la distancia ρ, desde ρ, hacia la línea PA, que va a un extremo, y la línea PB, que va hacia el otro extremo. ¿Listo? Tal como estaba en la barra para volver a rememorar. Aquí, pues, ¿ven? Están alfa 2 y alfa 1. ¿Ven? Se miden de la distancia ρ, 1 hacia la línea que va de P a A, y el otro se mide desde ρ, desde aquí, hacia la línea que va desde P a B. Entonces, por eso uno tiene que estar súper cuidadoso allí, tener clarita la figura y la fórmula.
adecuadamente cada uno de estos parámetros. Y eso es lo que yo hice y lo trabajé aquí. En concreto, entonces, el campo eléctrico nos da esa expresión final. Profe, ¿y el K qué significa? El K es la constante, ¿no? La 9 por 10 a la 9. Es la constante K que aparece en la ley de Coulomb. Después ya la vamos a cambiar por otra constante más cómoda, una vez que veamos la ley de Gauss. Profe. Y el lambda se deja, ¿no? El lambda es la densidad de carga. ¿Cuánta cantidad de carga tiene el hilo por metro? Por ejemplo, puede ser, qué sé yo, 5 microcoulomb por metro, 2 microcoulomb por metro, etcétera, ¿no? Ahora, si uno quiere calcular numéricamente el valor, debe conocer el largo L, debe conocer el lambda y debe conocer la coordenada Z del punto P, para saber cuánto es el campo allí, cuánto vale ese campo, qué valor tiene. Pero ese es un cálculo numérico nada más, ¿no? ¿Estamos? Vale, profe. ¿Sí? Dígame. Ustedes, como futuros ingenieros, manejan expresiones generales. ¿Listo? Esta expresión, que primero al final, nos da el campo eléctrico E en ese punto P. Pero eso es válido para cualquier punto de este eje, ¿no? O sea, esta fórmula que está allí al final la puedo aplicar para cualquier punto que está contenido en ese eje, en el eje Z, ¿no? Por ejemplo, puedo tomar el punto P aquí en el centro, ahí en el centro. Lo puedo tomar en el centro el punto P. En ese caso, ¿no es cierto?, solamente tengo que ver allí, acomodar la fórmula para el caso en que el punto P está en el centro. A ver, le voy a preguntar, si el punto P lo tomo en el centro del cuadrado, ¿qué tendría que cambiar allí en la fórmula para el campo E? ¿Qué tenía que escribir allí? ¿Z es igual a 0? Correcto, el Z sería igual a 0, ¿no es cierto? Entonces me anula el Z. ¿Y qué pasaría con el ρ? ¿Por qué, profe, Z igual a 0? Porque el punto P lo estoy tomando en el centro del cuadrado, que es el origen. Entonces el punto... sería... Espérate un rato, chiquilla. Ese punto P que está ahí, ese punto P, lo coloco acá. ¿Veis? Ahí. Entonces esta coordenada Z sería 0. Entonces aquí en la fórmula pongo Z igual a 0. Pero ¿qué pasa con este ρ? ¿A quién sería igual ese ρ? Si el punto P estaría en el centro del cuadrado. ¿L medio? L medio. Entonces me quedaría allí, en la primera raíz me quedaría solamente raíz de L medio al cuadrado. Y en la segunda raíz me quedaría L medio al cuadrado más L medio al cuadrado. Así de simple. Entonces, y uno lo puede aplicar para cualquier punto, pero de ese eje Z, nada más. O sea, no lo puedo aplicar esta fórmula para puntos que no estén en el eje, porque cambia la fórmula. ¿Listo? Cambia totalmente. Pero sí la puedo adaptar para ese. Y si uno mira aquí esto, ¿ve? Mira la figura, mira el lado AB, y si está calculando el campo en el punto centro, ahí en el centro, obviamente ese campo en el centro allí, ¿no?, estaría apuntando en la dirección del eje Y, según menos J tom, ¿no?, para el caso en que la densidad de carga sea positiva, ¿no? Entonces acá, ahí, el campo en ese punto apuntaría para allá, sí, de ese punto hacia la izquierda, alejándose, ¿no es cierto?, del hilo AB, si es que el hilo AB tuviera densidad de carga positiva. Esas cosas son las que uno tiene que visualizar, ver, ¿listo? Ser capaces de interpretar ecuaciones generales, ¿no? Y esta es una ecuación general, no, bueno, nunca tan general, pero sí general para esta situación particular, ¿no? Ahora uno puede ver, ¿no?, que para calcular el campo total en el punto P, aquí en ese punto P, hay que tomar en cuenta no solamente el hilo AB,
sino que hay que tomar en cuenta los otros tres lados. Entonces, porque cada lado es un hilo recto que me crea campo en el punto P. Pero, si ustedes se fijan, cada hilo me va a crear en P, cada lado me va a crear en P un campo de la misma magnitud. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si yo miro este lado, por ejemplo, ese lado, para ese lado, el K va a ser el mismo, el lambda va a ser el mismo, el L va a ser el mismo, el Z va a ser el mismo y también el L medio. O sea, todos los parámetros geométricos que están allí no cambian. Y lo mismo sucede, ¿no?, para los otros dos lados. Por lo tanto, todos los campos me van a crear, ¿no es cierto?, en el punto P, campos de la misma magnitud, ¿no? Solo que, ¿no es cierto?, solo que las orientaciones de esos vectores van a ser diferentes. Eso va a cambiar. ¿Ve? Eso sí que va a cambiar. Por ejemplo, entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, para calcular el campo total, es calcular el campo de cada segmento, ¿no? Cada E, escribirlo vectorialmente y sumarlo vectorialmente. Son 4 vectores que hay que sumar y que están en el espacio. A veces el cálculo no es tan simple, pero tengo alumnos de cuarto año de ingeniería, son un balazo para los números, para las matemáticas, eso no va a ser ningún problema. Supongo, y espero no haberme equivocado. Fíjese que estos vectores E, que son 4 vectores allí E, ¿no es cierto?, son todos del mismo módulo. Y esos E van a estar inclinados el mismo ángulo beta respecto al eje Z. El mismo ángulo Z. Exactamente. Entonces uno tiene que imaginar allí 4 vectores que parten de P, ¿no? ¿Sí? Inclinados el mismo ángulo beta respecto al eje Z. No sé si me alcanzan a entender lo que estoy diciendo. Este lado que yo estoy indicando, ¿se ve, no? El lado opuesto a AB. El lado opuesto. El lado que está aquí, este lado me crea en el punto P un vector E que apunta en esta dirección. Así lo voy a dibujar, ¿listo? Para arriba. Ya me pierde el puntero. Ahí está. Así, en ese ángulo. Así para arriba. Ahí. De ahí para arriba, así. De esa manera. Entonces, a ver. Voy a tratar de hacer un dibujo a la pizarra. Yo sé que no se ve bien, pero algo nos va a ayudar en este caso. ¿Listo? Ahí en la pizarra, ¿no? En la pizarra le dibujé el vector E, que me crea el lado AB y también que me crea el lado opuesto a AB. Para que lo puedan apreciar, ojalá lo puedan ver. ¿Listo? Ya, ahí está. ¿Ven?
Entonces traten de ver la figurita que está ahí. ¿Ve? Entonces allá está el lado AB y aquí está el lado opuesto. Este lado que está aquí me crea ese campo E. Este es el punto P. Este lado que está aquí me crea ese campo E en el punto P. Entonces esos dos me forman el mismo ángulo beta, ¿no? Con el eje Z. Este es el eje Z. ¿Alcanzan a ver algo? ¿Sí? ¿O no? ¿Alcanzan a ver algo ahí o no? Se nota la forma, pero se ve bien pixeleado. Sí, se ven bien. Bien mal la... Espera. Profe, yo no entendí el dibujo que hizo. ¿No entendió? No. ¿Hay algo mejor? No. Es que yo estoy dibujando de perfil esto. ¿Estamos? ¿Mm? ¿Estamos? Estoy dibujando de perfil, ¿no? Ese punto me representa el lado AP, ese que está allí. Ah, ya. Ese punto me representa el lado opuesto. Es como si estuvieran así, para adentro. Entonces, este punto, este lado AP, me crea ese campo E en el punto P. Ahí. Y este otro lado, el lado opuesto, me crea ese campo E en ese mismo punto P. Entonces los campos están puestos así, de esa manera. ¿No? Están así puestos. De esa manera están puestos así. Así. ¿Vamos? Y ambos forman el mismo ángulo con el eje Z. ¿Vamos? Eso es lo que estoy tratando de representar aquí. Ya. He de esperar que me lo hayan visto. Profe, y en la vida real, ¿dónde vemos esos casos? En la vida real, esa es una pregunta buena. Porque uno no siempre, ¿no?, puede aplicar en cualquier situación real esto. ¿Listo? Pero le voy a explicar algunas cosas, ¿no? Los campos eléctricos intervienen en todas las corrientes eléctricas. Son los generadores de corrientes eléctricas. ¿Ve? Y usted corrientes eléctricas tiene ¿dónde? En todas partes. ¿Eh? En los alambres, ¿no? ¿Ve? Por ejemplo, ¿eh? Se aplica en la generación de campos magnéticos, ¿no? ¿No? Entonces, lo que pasa es que el rol que juega está, digamos, en la base, ¿no? En la base. Entonces, por eso está un poquito escondido. Los antiguos televisores usaban mucho estos campos eléctricos, ¿no? Los antiguos televisores usaban cañones, ¿no? Tubos electrónicos, ¿no? Y entonces esos tubos electrónicos generaban electrones y esos electrones, ¿no es cierto?, impactaban la placa delantera del televisor, ¿no? Pero para dirigir los movimientos de los electrones, ¿no?, usan estos campos eléctricos, se usan, ¿no? ¿No? Vale, profe. Okay. Entonces, cada uno de estos vectores E, que van a ser 4, y que forman un ángulo beta con el eje Z, se pueden descomponer. Cada E. Vamos a descomponer cada vector E en una componente paralela al eje Z, la llamamos E paralela, y otra componente perpendicular al eje Z, la llamamos E perpendicular. ¿Sí? Entonces, el vector E, ¿no es cierto?, el que nosotros calculamos, es igual a vector E paralelo más vector E perpendicular. El vector E paralelo vale E coseno beta, porque es la componente a lo largo del eje Z. ¿Sí? Y la E perpendicular vale E sen de beta, tomando en cuenta esos ángulos. ¿Sí?
la componente del vector E según el eje Z vale E coseno beta. La que es perpendicular al eje Z será E sen de beta. Tal como está allí. ¿Ves? Si uno suma los campos creados por cada lado, uno puede ver que las componentes Z perpendiculares se van a anular. Pero no así las componentes paralelas al eje Z. Vean la figura, pues, SE. ¿Ves? Su componente perpendicular al eje Z apunta hacia la izquierda. Pero el que crea el lado opuesto AB, la componente perpendicular de E, va a apuntar hacia el lado derecho. Entonces, ¿no es cierto? Cuando sumamos los campos, las componentes perpendiculares se anulan y solamente quedan las paralelas, las E coseno beta. Así, el E neto, entonces, será 4 veces la componente E paralela según Catongo. Y eso es 4E coseno beta Catongo. ¿Ves? Y ahora reemplazamos el E que calculamos anteriormente, este que está aquí, ese, lo reemplazamos y obtenemos, ¿no es cierto?, nuestra 4K lambda L coseno beta partido por ese producto de raíces. Y ahora usamos solamente que coseno de beta es Z dividido por raíz de Z cuadrado más L medio cuadrado. Eso lo pueden calcular de allí. ¿Ves? Okay. Profe, ¿sabe dónde me queda una duda? ¿Sí? En la diapositiva anterior. Bueno, ¿En cuál? ¿Ahí? ¿En esta? cuando coloca, sí, claro. P es igual raíz cuadrada de Z cuadrado y después pasa seno de alfa 1. No entendí cómo pasa de esa fórmula a esa fórmula. Lo que pasa es que aquí toma la expresión asterisco usted, esta, ¿ves? Esa. ¿Estamos? Esa. El alfa 1 y el alfa 2 tienen el mismo valor, ahí está indicado, son de signo opuesto. Entonces esto yo lo reemplazo aquí, ¿listo? ¿Ah? ¿Estamos? Entonces me va a quedar seno de alfa 1 menos sen de menos alfa 1. ¿Me entienden, no? El alfa 2 es igual a menos alfa 1. Entonces me queda sen de alfa 1 menos sen de menos alfa 1. Pero el sen de menos alfa 1 es menos sen de alfa 1. ¿Ves? Porque la función seno es impar. Entonces menos con menos me da más. Y por eso aparece 2K lambda partido por ρ por sen de alfa 1. Vale, profe. Y después reemplazar nomás sen de alfa 1 nada más. Así entonces, ¿no es cierto?, obtenemos este resultado final. E neto igual 4K lambda LZ dividido por toda esa expresión que está ahí según. Ahora usted fíjese que aun cuando nosotros calculamos en el centro del cuadrado, el campo que crea cada lado en el centro no es cero, es distinto de cero. Pero si nosotros sumamos todas las componentes, ¿no?, entonces al final el campo en el centro del cuadrado va a ser nulo. Se puede ver directamente allí de la última ecuación. Eso porque z igual 0. Profesor, ¿le escucha abajo? ¿Ah? ¿Sí? Ahí sí, ahí volvió. Sí, es que a veces de repente que como que yo me alejo un poco, ¿no?, de lo que es el de usar los auriculares un poco. A ver si con eso se mejora un poco la audición. ¿Ah? ¿Estamos? Ya. ¿Mejora la audición o no? ¿Sí? ¿Ahí? Sí, profe. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Estamos listos. Ya. Otro ejemplo particular es el caso de un hilo, un anillo cargado. ¿Ve?
ahí esa circunferencia de color negro representa el anillo. Ese anillo, igual que el hilo recto, es un hilo, ¿no? Solamente que tiene forma de circunferencia. Ese hilo, ¿no es cierto?, en forma de circunferencia, también me crea un campo eléctrico en todo el espacio. ¿Listo? En todo el espacio. Pero el cálculo del campo eléctrico en todo el espacio fundamentalmente escapa al nivel del curso. Es mucho más complejo el cálculo. Entonces nosotros no vamos a calcular el campo eléctrico en todo el espacio, sino que vamos a restringir el cálculo a puntos del eje Z. ¿Ve? Tomamos el eje Z, que es perpendicular al plano del hilo, del anillo, y que pasa por su punto medio. ¿Ve? Y entonces, ¿no es cierto?, calculamos el campo en puntos de ese eje Z. En particular, lo que hacemos es calcular el campo en el punto P. Es un punto cualquiera del eje Z. La idea es exactamente la misma que se maneja en este caso respecto al cálculo anterior. Exactamente lo mismo. Uno puede ver que el punto P, que está en el eje Z, tiene coordenadas 0, 0, Z. Punto del eje Z donde calculamos el campo. Y la estrategia es la misma. ¿Ves? Usar campo de carga puntual y después superposición. Entonces, para eso, para aplicar esa estrategia, ¿no?, hacer uso de campo de carga puntual y superposición, ¿no es cierto?, elegimos un elemento diferencial de carga, de Q, en el anillo. Ahí está indicado. De Q es un elemento diferencial de carga que está contenido en un elemento diferencial de longitud del anillo. Ese elemento diferencial de longitud obviamente es R de teta, ¿no? Ahí está indicada el arco de L, este arco de L que está ahí de color negro, este arco de L, un elemento diferencial de longitud de L. Este de L es igual al radio R por el ángulo de teta que subtiende, ¿no es cierto?, el arco. Acá lambda es la densidad de carga lineal, carga por unidad de longitud. Este elemento diferencial de carga, de Q, está aquí en el anillo, que es el que está de color negrito, me crea en el punto P, en ese punto, un elemento diferencial de campo, de E. Entonces, este que está aquí, de Q, este, me crea en ese punto P un campo de un elemento diferencial de campo. Y este de Q actúa como carga puntual, como si fuera una carga puntual. Por eso, el campo de E es el que está escrito allí. De E igual a K de Q, R menos R' dividido por módulo de R menos R' al cubo, que es el campo de una carga puntual. Ahí está la expresión lista. Dígame. Y a nosotros, por ejemplo, en las pruebas, ¿a nosotros nos va a colocar valores y todo eso? ¿O No. estas son las fórmulas o solamente ¿Cálculos numéricos? No, olvídese. Olvídese. ¿No? Yeah. Ustedes son alumnos de ingeniería, pues, mijo. Yeah. No, o sea, no son alumnos de un curso de técnico, ¿no es cierto? No. profe, A mí, yo tengo la impresión de que hay una equivocación, ¿no?, en cuanto a la formación, ¿no?, porque la idea es que ustedes sean capaces, ¿no?, de poder desarrollar habilidades, destrezas de nivel más complejo, porque son el máximo, están en el estatus máximo de la formación de la educación superior. Yo apunto a eso, ¿no?, que si usted se ve con una situación problemática, sea capaz de analizarla, ¿no es cierto?, sintetizarla, resumirla, ¿no es cierto?, aplicarla y resolverla. Yo no le voy a dar un anillo, le voy a dar la forma, calcule el campo, no, amigo.
Vale, profe. Pero Otra mire, duda, vale. en el cuadrado, ¿Se oye? ¿Sí? en el Dígame. cuadrado quedé con una duda que cómo sacaba ¿cómo se llama? El P, ¿cómo se llama? El que, ¿Cuál? A ver. el ¿En cuadrado. dónde? ¿Allí? ¿En esa? Claro, ¿En esa? ¿por qué raíz de z cuadrado? Porque ahí usa la Pitágoras. Claro, exactamente. Puro Pitágoras nomás. Nada más. Aquí hay que fijarse bien cuál es la distancia ρ. ¿Ve? Esta distancia que está aquí, esa. ¿Mm? Y acá. Esa distancia ρ. Esta distancia ρ es una hipotenusa de este triángulo que va de P al origen O y al punto medio del lado B. ¿Lo ves el triángulo rectángulo? Sí, sí. Ya. Ese ρ, como es hipotenusa, es la raíz cuadrada de este cateto horizontal que está abajo, ¿vamos? Y el cateto vertical al cuadrado. El cateto vertical al cuadrado es z cuadrado. Y el cateto horizontal es L medio al cuadrado. ¿Y lo mismo con el seno, profe? Lo mismo. Lo mismo, pues ahí están los indicados los ángulos. Sen de alfa 1. ¿Qué es lo que es el sen de alfa 1? Sen de este ángulo alfa 1. Cateto opuesto. Este que está aquí. Este. L medio. La mitad del lado. Dividido por esta hipotenusa que está aquí. Por la hipotenusa AP. ¿Estamos? Y esta hipotenusa AP es el cateto ρ al cuadrado más el lado L medio al cuadrado. Dentro de una raíz. Entonces todo eso está hecho de una sola vez y está expresado allí. Es bien entendido que me van a entender lo que estoy haciendo. Entonces, claro, estos problemas involucran, ¿no?, manejo de ciertas cuestiones elementales de geometría, porque son cuestiones elementales de geometría plana nada más. Vale, profe. Mire, le voy a dejar de compartir, ¿listo? Ya. Para que usted vea cómo lo puedo hacer yo. ¿Qué podría hacer? Mire, le voy a hacer un dibujo en la pizarra, ¿listo? Traten de verlo, ¿no? Por favor. No significa que yo vaya a hacer la prueba, pero podría darse una situación así. Mira, yo voy a tomar esto así. Esto. No un cuadrado, solamente 3 lados. ¿Ves? ¿Estamos? ¿Ok? Tomo 3 lados. Y aquí, en lugar de poner un lado recto, pongo un arco de circunferencia. ¿Ok? Y entonces, cada uno de estos segmentos, este lado recto, este y este, y este semicircunferencial, tienen la misma densidad de carga, lambda, constante. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Lo siguiente. Tomar aquí este punto medio P y le puedo decir, calcule el campo eléctrico en el punto P. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, claro, en ese punto P, ¿quién me crea campo eléctrico? Ese lado que está arriba, este lado vertical y ese lado horizontal, que son segmentos rectos con densidad de carga constante. Nosotros ya tenemos la fórmula esa. Tenemos que tomar esa fórmula y adaptarla, ¿no es cierto?, a esta situación. Y además, en ese punto P, crea campo este semicírculo, que es el que vamos a ver ahora. Y entonces, de esa manera, aplico lo que estamos viendo. ¿Me entiende la idea? ¿Me entiende la idea? Ahí estamos procesando, profe. Ya, pero se ve más o menos cómo se puede utilizar esto.
de esta manera yo evalúo esto, ¿no? Entonces aquí yo le voy a pedir deducir una fórmula aparte. No, no. Solamente le voy a, qué sé yo, a pedir aplicar, adaptar situaciones ya generales a situaciones más particulares. O sea, una cuestión más o menos deductiva, pero no le voy a poner cuestiones generales a partir de situaciones particulares. No, no lo voy a hacer. ¿Listo? Dadas las condiciones, no se puede. Si fuéramos clase presencial, sin ningún problema lo hago. Veamos el anillo. A ver, son las 10. ¿Paramos un rato, chiquillo? ¿Ah? Dígame. Respóndame por micrófono. Vamos a descansar un rato, ¿cierto? Unos 10 minutos porque ya como que me estoy cansando un poco y ustedes también. No se puede tener concentrada tanto tiempo en esta cuestión. Ya, 10 minutos de descanso y de ahí volvemos. ¿Listo? Nos vemos.